El 16 de septiembre de 2023, sin previo aviso, la Tierra comenzó a zumbar. Una vibración baja y extraña reverberó a través de la corteza terrestre. Esto activó alarmas sísmicas en todo el mundo. Durante 9 días consecutivos, el planeta pulsó con este ritmo aterrador. Y los científicos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, un desastre total estaba sucediendo en Groenlandia. No fue un terremoto, de eso estaban seguros. Podían distinguirlo por el ritmo. Como todos vivimos sobre grandes placas tectónicas, estas se mueven constantemente y se deslizan sobre el magma como los icebergs en el agua. A veces, al moverse, pueden rozarse, chocar o romperse. En cualquier caso, todo esto provoca una increíble liberación de energía que envía ondas de choque a través del suelo. Es entonces cuando sentimos el suelo temblar literalmente, y es lo que llamamos un terremoto. Estas vibraciones que sentimos se llaman ondas sísmicas. Los sismómetros las detectan como ping o retumbos. En un terremoto típico, generan una variedad de frecuencias diferentes. Es una mezcla caótica y loca de frecuencias bajas y altas, como si se golpearan todas las teclas de un piano. Lo extraño del evento en Groenlandia fue que las señales no eran para nada así. Era una vibración constante de una sola frecuencia, como si alguna máquina antigua estuviera agitándose bajo la tierra. Como si una tecla de piano fuera presionada una y otra vez, creando un sonido repetitivo y ominoso. Resulta que lo que estaban escuchando no era el ruido de las placas tectónicas en movimiento desordenado. Era un fenómeno que los sismólogos nunca habían visto. Los días pasaban y el misterioso ruido seguía constante. Las vibraciones se repetían cada 90 segundos y resonaban alrededor del mundo. La búsqueda de respuesta se volvía cada vez más desesperada. Los sismólogos no tenían idea de con qué estaban lidiando. Tuvieron que reunir a un gran equipo internacional de 68 personas de 15 países. Todos estos científicos recopilaron datos sísmicos, imágenes satelitales y realizaron matemáticas avanzadas durante varios días. Hasta que finalmente se dieron cuenta de quién era el culpable: el agua. Todo ocurrió en una región remota y desolada del este de Groenlandia. Este lugar está lleno de fiordos, estrechas entradas del mar entre altos acantilados, como valles profundos llenos de agua rodeados de imponentes lados rocosos. En esta área, rodeada de picos escarpados y aguas heladas, el aire estaba quieto. El paisaje parecía congelado en el tiempo. Nada aquí había cambiado mucho durante años, hasta que un día... un deslizamiento de tierra colosal ocurrió en el fiordo de Dixon. Uno de esos escarpados lados de la montaña, que se eleva sobre el fiordo a casi 1,220 metros de altura, colapsó en un deslizamiento masivo. Imagina un enorme trozo de esta montaña desmoronándose y cayendo estrepitosamente en el fiordo abajo. Esto envió una avalancha de roca y hielo hacia el agua. El impacto fue simplemente apocalíptico. 25 millones de metros cúbicos de escombros. Eso es suficiente hielo y roca para llenar 10,000 piscinas olímpicas o 10 grandes pirámides de Giza. Y toda esta pesadilla cayó al agua con tal fuerza que inició un tsunami de aproximadamente 110 metros de altura, más alto que la Estatua de la Libertad hacia el aire. Lo más loco es que esta ola increíblemente poderosa quedó atrapada en el fiordo por los acantilados estrechos, incapaz de escapar. Es como el agua chapoteando en una bañera cerrada. Durante 9 días, el megatsunami continuó agitándose a través de él. Por eso escuchamos este zumbido interminable. Era un vaivén rítmico del agua golpeando contra las paredes. Las ondas de choque se propagaban profundamente en la corteza terrestre, vibraciones tan fuertes que fueron detectadas por sismómetros en todo el mundo. Este fue un fenómeno tan raro, tan sin precedentes, que dejó a los científicos atónitos. Resultó ser una tormenta perfecta de elementos. Un glaciar, debilitado por años de calentamiento, ya no podía soportar el peso de la montaña encima. Este colapso era inevitable.
y el caos literalmente sacudió la Tierra hasta su núcleo. Y la gente suele frecuentar esta área, con cruceros que pasan cerca, así que somos afortunados de que no se perdieran vidas en el desastre. Sin embargo, fue una situación crítica. Un crucero turístico, varado en la zona apenas 2 días antes, escapó por pura suerte del alcance del tsunami. Pero eso no significa que no haya habido pérdidas. Las olas destruyeron un sitio inuit cercano, que había permanecido intacto por más de 200 años. También arrasaron con las chozas de una estación de investigación que estaban a unos 70 kilómetros de distancia. Las vibraciones viajaron desde Groenlandia hasta el Polo Sur en menos de 1 hora. Esto solo demuestra cuán peligrosos pueden ser los eventos como este. Y este no es el único lugar donde están ocurriendo tales catástrofes. En la hermosa comunidad de Ranchos Palos Verdes, California, el suelo se está desplazando tan rápidamente que está destruyendo casas. La tierra allí siempre ha sido algo inestable. Tiene una geología única. Está construida sobre un suelo blando y rico en arcilla y se asienta sobre una falla geológica, lo que la hace propensa a deslizamientos de tierra. Esto significa que esta tierra es propensa a cambios naturales lentos a lo largo de muchos años, incluso cuando no hay un clima extremo. Ha sido así durante décadas, pero generalmente es lento y bastante manejable, alrededor de 0,3 metros por año. Imagina un árbol con el que jugabas de niño moviéndose 6 metros hacia la izquierda a medida que creces. Durante décadas, los residentes se adaptaron. Construyeron sus hogares sobre vigas ajustables. Esto ayudó a que las casas se movieran con la tierra. Y esa estrategia funcionó bien. Hasta ahora. Últimamente, las cosas han empeorado mucho en la comunidad. Ahora la tierra se está moviendo 0,3 metros en una sola semana. Sería como si el mismo árbol se hubiese movido casi 293 metros desde que eras niño. Los últimos 2 años también ha habido fuertes lluvias y el clima ha estado empeorando. Esto aumentó el contenido de agua en el suelo. La tierra se volvió más pesada y más propensa a movimientos rápidos. Ahora, este lugar que una vez fue un idílico escape junto al mar, se ha convertido en una zona de desastre. Han aparecido grietas en armarios, jardines y caminos que se han vuelto más grandes con cada día que pasa. Las calles, que antes eran lisas, ahora están curvadas y torcidas, lo que ha convertido las carreteras en un loco parque temático. Las casas que solían mantenerse firmes están siendo arrancadas de sus cimientos, algunas de ellas partidas por la mitad. Una de las casas tenía la puerta principal a casi 2,5 metros sobre el suelo. Barrios enteros han quedado sumidos en el caos. Las empresas de servicios públicos tuvieron que cortar el gas y la electricidad indefinidamente para prevenir posibles desastres. El área más afectada es el barrio costero de Portuguese Bend, donde los residentes están viviendo al límite, literalmente. Siempre tuvo increíbles vistas al océano y frescas brisas marinas, con caballos y pavos reales todavía recorriendo las calles arboladas. Pero ahora es como si hubiera ocurrido un terremoto, solo que esta vez la tierra no se detiene. Para muchos, este lugar se siente como el paraíso. Si tan solo la tierra dejara de moverse bajo sus pies. Sin embargo, los lugareños no se rinden. Algunos han tenido que irse, pero muchos están decididos a quedarse y luchar, a pesar de la destrucción. Aún así, tienen que invertir cientos de miles de dólares para salvar sus propiedades. La gente ha instalado generadores para mantener las luces encendidas y ha montado sistemas de alcantarillado y bombas para drenar. Por fin puedes enviar el último informe del día y tomar un respiro. El fin de semana está a la vuelta de la esquina. Pero justo cuando estás a punto de presionar enviar, te alarma un leve retumbar debajo de tu escritorio. ¿Es el tren que pasa? Desafortunadamente, ese no es el caso. Es un volcán que te está hablando. ¿Qué? ¿Aquí, en Arizona? Así es. El suelo sigue moviéndose bajo Arizona y nos recuerda que la Tierra está viva. Pero no entremos en pánico. Proveámonos de algo de contexto.
20 estados de Estados Unidos tienen volcanes extintos, activos y dormidos. Entre esos estados se encuentran California, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. La buena noticia es que los volcanes de Arizona están dormidos en este momento, pero eso no significa que no puedan entrar en erupción en un futuro cercano, o no tan cercano. Ahora bien, ¿qué te parece viajar a Arizona para explorar las huellas de su pasado volcánico? Esas huellas están en los paisajes desérticos de este estado como las manchas en un dálmata. Existen campos volcánicos enteros al suroeste de Phoenix, al este de Douglas, cerca de Flagstaff, al norte de Kingman y cerca de la frontera con México. Lo más preocupante de estos campos es que, aunque no están activos en este momento, las erupciones en esta región ocurren aproximadamente cada 1000 años. Bueno, parece que ya ha pasado el tiempo. La última erupción volcánica poderosa y destructiva ocurrió hace unos 1000 años en el cráter Sunset. Este lugar merece más atención. Y lo haremos, pero un poco más adelante. Primero, tenemos que hablar sobre los puntos calientes. No es el lugar donde puedes navegar por internet. En nuestro contexto volcánico, un punto caliente es un lugar donde enormes cantidades de calor funden la corteza superpuesta, la delgada capa exterior de la Tierra, y forman volcanes. Este calor proviene del manto, que se encuentra entre el denso y sobrecalentado núcleo de nuestro planeta y la corteza. ¿Quieres ver un ejemplo de este tipo de vulcanismo? Bienvenido a las Islas Hawaianas. La Isla Grande tiene sus volcanes activos porque, en este momento, está situada sobre el punto caliente. Las Islas Hawaianas más antiguas estuvieron allí también, pero más tarde se desplazaron hacia el noroeste. Sucedió porque fue en esa dirección a donde se movió la corteza oceánica sobre la que se encontraban, es decir, la placa del Pacífico. Ahora, observa las cuencas oceánicas del mundo. Sí, están salpicadas de islas que se asientan sobre puntos calientes, como Hawái. Islandia, Samoa y las Galápagos probablemente sean los ejemplos más famosos. Pero no pienses que los continentes no pueden albergar puntos calientes. Pueden, aunque son mucho menos comunes. Uno de los puntos calientes continentales más famosos es... apuesto que lo sabes. Sí, el que está debajo de la caldera de Yellowstone. Por cierto, una caldera es un cráter volcánico vasto, especialmente uno formado como resultado de una erupción gigantesca que llevó al colapso de la boca de un volcán. El punto caliente de Yellowstone es el responsable de Old Faithful y del resto de las fuentes termales y ollas de barro por las que es famoso el Parque Nacional. Hablando de Old Faithful, hagamos un pequeño desvío y prestemos más atención a esta maravilla de la naturaleza. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. La gente ha venido de todas partes para verlo durante más de un siglo. Lo increíble de este géiser es que su formación solo puede ocurrir bajo condiciones muy específicas, por eso son bastante raros. El magma bajo la superficie sobrecalienta bolsas de agua subterránea. La presión allí sigue aumentando hasta que al final empuja el agua hacia arriba con una fuerza inmensa. Un tipo de roca volcánica, la riolita, con alto contenido de sílice, recubre el túnel por el cual escapa esta agua. Básicamente forma un conducto único que puede soportar la increíble presión y el calor generados por el agua que erupciona sobre la superficie terrestre. Old Faithful fue el primer geyser nombrado en Yellowstone. Si vienes a visitarlo esperando que erupcione a cada hora en punto, vas a quedar decepcionado. En promedio, erupciona cada 91 minutos, lo cual tampoco está mal. Además, puedes descargar una aplicación especial que te proporciona el tiempo aproximado de la próxima erupción. Pero ten mucho cuidado y mantente alejado del sitio. El agua que brota del poderoso geyser alcanza los 95 grados. El vapor es aún más ardiente y llega a los 176 grados. Es suficiente para hornear un pastel. Pero volvamos a nuestros puntos calientes volcánicos. Los científicos todavía no entienden claramente por qué no hay muchos volcanes de punto caliente en la corteza continental. Una razón podría ser que la corteza continental es mucho más gruesa que la corteza oceánica, unas 4 veces más gruesa en promedio. Otra razón podría ser que la mayor parte de la corteza terrestre, alrededor de 2/3, es oceánica. Esto significa que hay menos corteza continental bajo la cual puedan formarse los puntos calientes.
Apuesto a que aquellos que viven en Arizona apreciarán la siguiente información. Hablaremos sobre un campo volcánico justo en el corazón de este estado, el campo volcánico de San Francisco. Es una enorme área con más de 600 volcanes. Sí, en su mayoría son pequeños, pero no por eso son menos impresionantes. Están distribuidos en unos 4.600 kilómetros cuadrados en el norte de Arizona, un territorio gigantesco. Los científicos todavía están debatiendo si este campo volcánico realmente se encuentra sobre un punto caliente, pero en algo están de acuerdo. Los volcanes de esta zona son más jóvenes a medida que te mueves hacia el este, y este patrón coincide con la placa norteamericana, que se mueve hacia el oeste sobre lo que podría ser un punto caliente estacionario debajo de la superficie de nuestro planeta. Increíble, ¿no? El alboroto volcánico de esa zona comenzó hace unos 6 millones de años. Entonces, en términos geológicos, es relativamente joven. En cuanto a la erupción más reciente, ocurrió hace menos de 1000 años. El cráter Sunset, que mencioné antes, el que está cerca de Flagstaff, es el respiradero más famoso de esa erupción. Los Sinagua tuvieron que abandonar sus hogares en el pueblo Wupatki debido a la erupción. Ese sitio ahora es parte del Monumento Nacional Wupatki, donde se puede ver cómo vivía la gente en esta región volcánica hace muchos años. Si vas a explorar esta zona, notarás que la mayoría de los volcanes son conos de ceniza de basalto, pequeños y empinados. La meseta de Colorado tiene condiciones climáticas bastante secas. Es por eso que los volcanes no se han desgastado mucho. Algunos de los mejores ejemplos de esos conos, como este, llamado el cráter SP, todavía se ven como si hubieran aparecido ayer. Pero mira alrededor. No son solo conos de ceniza. El campo volcánico de San Francisco también tiene un estratovolcán, además de algunas cúpulas de lava que se formaron a partir de rocas volcánicas, riolita y dacita, con más sílice que el basalto que puedes encontrar en lugares como Hawái. Esto significa que son más espesas y no fluyen con facilidad. De todos modos, el estratovolcán será una de las vistas más épicas que encontrarás mientras exploras este campo volcánico. Bueno, no el estratovolcán en sí mismo, sino los picos de San Francisco, los restos de esa gigantesca formación. Se elevan a más de 3.840 metros, como 4,5 Burj Khalifas colocados uno encima del otro. Esto convierte a las cumbres en uno de los hitos más grandes del norte de Arizona. No solo son impresionantes, sino también sagradas para los indígenas norteamericanos que han vivido en la zona durante muchas generaciones. A diferencia de los volcanes superactivos de Hawái, el campo volcánico de San Francisco se toma su tiempo. Miles de años entre erupciones. Pero no deberías relajarte todavía. Los geólogos dicen que es probable que haya otra erupción algún día. Probablemente ocurrirá en la parte oriental remota del campo, lejos de las grandes ciudades. ¡Uf! Y si la próxima erupción es parecida a la que formó el cráter Sunset, sería todo un espectáculo. Fuentes de lava y ríos de lava fluyendo. Al mismo tiempo, la siguiente erupción podría no ocurrir durante siglos, quizá incluso milenios. Hasta entonces, el concepto de echar aceite a las aguas turbulentas puede parecer una expresión extraña, pero su significado se comprende bien. Sin embargo, el origen de esta frase tiene una explicación mucho más literal. Es cierto que incluso las olas más bravas pueden ser sosegadas con simples aceites. Así como aderezas tu ensalada con aceite para que sea más agradable, puedes aderezar el mar para volverlo más tranquilo. A finales del siglo XIX, los capitanes de varios barcos compartieron sus experiencias sobre el uso de aceite para calmar las olas agitadas en cartas al New York Times. Uno de esos capitanes, Olsen, del barco noruego Wilhelmine, detalló lo que hizo para salvar a su tripulación y a su barco durante unas violentas tormentas. A pesar de los desafíos a los que se enfrentaron, el truco del aceite resultó ser muy efectivo, ya que secó el lado del temporal del puente y les ayudó a navegar a través de fuertes vendavales. Sus palabras insinuaban un poder secreto escondido dentro de estas sencillas bolsas hechas de tela de vela, llenas de aceite animal común. Las utilizó varias veces y en cada ocasión la técnica funcionó como por arte de magia.
Una vez, su tripulación se encontró con fuertes vendavales en su viaje a Belfast, pero lograron mantenerse a flote utilizando estas bolsas hechas de tela de vela llena de aceite animal. Tan pronto como soltaron la bolsa del cabrestante, el lado del temporal de la cubierta se secó en un abrir y cerrar de ojos, incluso mientras las olas seguían cubriéndola. Fue impresionante ver cómo hacía su magia sin que fuera necesario comprobar si la bolsa estaba vacía. Fue un verdadero salvavidas. Su barco todavía estaba un poco inestable y recibía agua por el lado del sotavento, pero este pequeño truco realmente les ayudó. El capitán Jenkins, del barco de vapor británico Francisco, utilizó un método similar para calmar los mares durante su viaje desde Hull, Inglaterra, hasta Boston. Se encontraron con algunos vientos fuertes del oeste que causaron olas realmente grandes. No querían ir más al norte, así que decidieron detener los motores y reposar un poco. Rellenaron las tuberías de los armarios con estopa y las llenaron con aceite, y funcionó como por arte de magia. El mar se calmó a lo largo del costado del barco, las grandes olas desaparecieron y los tripulantes se mantuvieron secos y cómodos. En total, 12 navegantes compartieron sus historias de éxito utilizando aceite contra las olas embravecidas, y solo uno informó que no funcionó como se esperaba. El uso de aceite de tormenta, como lo llamaban los marineros, era un método probado para preservar la tripulación, la carga y el ganado de las duras condiciones marinas. Lo más difícil que algunos de ellos experimentaron fue solo un poco de rocío. Sus métodos variaban un poco, pero todos incluían aceite. ¿Qué hacía que este aceite de tormenta fuera tan efectivo? Antes que nada, aclaremos algo. El aceite de tormenta no es el típico aceite de oliva del supermercado. Para que sea verdaderamente efectivo, el aceite de tormenta debe tener una consistencia espesa, casi insoluble en agua. Técnicamente actúa como un surfactante. Esta práctica es muy antigua y se ha utilizado durante muchos siglos. Desde tiempos antiguos, las personas han vertido aceite para calmar las olas del océano. Se derramaban sobre la superficie del mar para reducir la intensidad de las olas, facilitando así los rescates marítimos y la navegación. El aceite derramado se acumula en la superficie y crea una gradiente de concentración que conduce a una disipación y atenuación extra a medida que las olas se desplazan. En el pasado, los barcos de vapor y los botes salvavidas de varios países debían llevar aceite de tormenta, una práctica que continuó hasta finales del siglo XX. Se incluía en el Manual de Entrenamiento del Servicio Marítimo de los Estados Unidos como equipo esencial para los botes salvavidas, y los barcos británicos estuvieron obligados a tenerlo hasta 1998. A menudo se utilizaba aceite vegetal o de pescado como una opción rentable. Aunque esos aceites eran comúnmente usados como sustitutos del aceite para tormentas, la clave de la efectividad residía en la consistencia espesa. El aceite de tormenta tiene un efecto amortiguador sobre el agua, ya que absorbe algo de energía de las olas. Rápidamente crea una delgada capa sobre una gran área de la superficie del agua, evitando que el viento forme olas con facilidad. El uso de aceite para calmar las olas del océano se remonta a tiempos antiguos. Aristóteles y Plinio el Viejo discutían sus efectos. Benjamin Franklin estudió las propiedades calmantes del aceite sobre las olas durante sus viajes a Inglaterra en el siglo XVIII. La comunicación entre Franklin, William Brown Read y Sir John Pringle condujo a una exploración más profunda de este fenómeno. Agnes Pockels también hizo contribuciones significativas al estudio de los aceites de tormenta a través de sus experimentos en Alemania. Sugirió que el efecto calmante del aceite sobre el agua implicaba algo más que solo reducir la tensión superficial. El petróleo es realmente muy efectivo cuando se trata de calmar mares agitados, pero no cualquiera. Tienes que usar un tipo específico de petróleo y aplicarlo de la manera correcta. Olvídate del aceite de motor y otros productos de petróleo, no servirán. Los aceites de pescado son lo mejor, especialmente los más espesos. El problema es que las embarcaciones modernas no suelen llevar aceites de pescado, por lo que se termina usando aceite de motor. No es de extrañar que no se vean los efectos calmantes esperados.
Antiguamente, la Guardia Costera solía llevar un pequeño tanque de aceite para misiones de rescate en aguas turbulentas, pero dejaron de hacer eso hace mucho tiempo. No puedes simplemente verter el aceite en el agua, tienes que dejar que se filtre poco a poco, gota a gota. La mejor manera es colgar una bolsa de aceite de hígado de bacalao o algo similar en el costado del bote. El aceite se filtra a través de la bolsa sobre la superficie del agua y suaviza las olas. También impide que el viento interfiera con la superficie. Solo un poco del aceite adecuado, como unos 4 litros, puede aplanar un área enorme alrededor del bote. Aunque parezca increíble, antes se permitía verter aceite en el mar. Los barcos de vapor y los botes salvavidas estaban obligados a contar con equipos para liberar lentamente el aceite durante las tormentas. Los botes salvavidas del Titanic se regían por la ley británica de 1894, la cual estipulaba que debían llevar aceite para las inclemencias del tiempo. Ahora la explicación científica. El aceite disminuye la tensión superficial del agua, evitando que esas molestas olas rompan. Es como agregar una capa invisible sobre el agua que la hace mucho más lisa. Entonces, cuando viertes algo de aceite en el agua, las moléculas no se agrupan, sino que se esparcen y forman una capa superfina. Estas moléculas de aceite hacen algo así como una voltereta, parándose de cabeza y alineándose con las moléculas de agua como si fueran imanes. Esto crea una película en la superficie que tiene solo el grosor de una molécula. Por ejemplo, un barco utilizó una cucharada que tenía menos de 1 centímetro y la mancha de aceite que se extendió por el agua era enorme. Si haces los cálculos, verás que una molécula es increíblemente diminuta. Normalmente el viento crea olas al mover la superficie del agua, pero una capa de moléculas de aceite actúa como una barrera que impide que el viento forme olas, puesto que solo empuja. En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos. Terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado. Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar, que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del océano
Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas, y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir. El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos, pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa. Tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1.000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75.000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel de
del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el océano austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes. Y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuevos... ¡Oh, vaya! Una grieta en el fondo del mar. Parece que el océano tiene una fuga. Pero no es la fuga que uno esperaría, en la que el agua fluye hacia afuera. Es más bien un manantial, ya que el agua se va hacia adentro, no hacia afuera. Esta fuga única es algo que conocemos como el oasis de Pythia. Un estudiante de posgrado, Brendan Phillip, fue quien lo descubrió accidentalmente. Se dio cuenta de que las burbujas subían a la superficie. Normalmente las burbujas en el océano nos indican que podría haber fumarolas hidrotermales, que son puntos calientes. Estas fumarolas son como manantiales de agua cálida en el lecho marino. Pero en lugar de burbujear con agua caliente, liberan un fluido que se ha supercalentado en la corteza de nuestro planeta. Cuando el agua de mar se filtra en estas grietas, entra en contacto con el manto extremadamente caliente. Esto lleva al agua de mar a temperaturas muy altas, y a medida que se mueve de regreso hacia la superficie, lleva consigo gases y minerales disueltos. Cuando el fluido caliente sale disparado de los conductos, se mezcla con el agua marina circundante y se enfría rápidamente. A poca distancia del conducto, la temperatura puede bajar a unos cómodos 20 grados centígrados, que es, al parecer, lo que a algunas criaturas marinas les gusta. Y hay algunos seres realmente extraños viviendo allí en la oscuridad, como peces fantasma, gigantescos gusanos de tubo con puntas rojas y un tipo único de camarón con ojos en su espalda. Algunos de ellos, como los gusanos de tubo y las bacterias, dependen de los químicos y minerales liberados por las fumarolas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero en este caso, el agua burbujeante no proviene de una fumarola hidrotermal. Estaba allí a causa de un manantial. Y eso es un poco más preocupante. Verás, el agua de este embalse debe permanecer donde está. Si se filtra demasiado, podría haber serias consecuencias, especialmente para la zona circundante. Puedes ver esta filtración extraña a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que es una línea de falla muy extensa en la costa noreste del Pacífico. Es un lugar donde se encuentran y se deslizan, una al lado de la otra, dos placas bastante grandes que conforman la corteza terrestre. El agua del oasis de Pythia actúa como un lubricante entre estas placas. Puedes pensar en la zona de falla como una mesa de tejo. Cuando la presión de fluido es alta, es como si tuvieras el aire encendido. Eso significa que la fricción entre las placas se reduce, lo que permite que las placas se muevan. Pero si la presión del fluido es menor, las dos placas pueden bloquearse entre sí, lo que luego conduce a la acumulación de estrés. No es que se sientan mal. En el contexto de las placas tectónicas, el estrés es una cierta presión o fuerza que puede causar deformación.
Y si esta tensión comienza a acumularse, en algún momento tiene que ir a algún lado. Cuando hay demasiada tensión, se pueden desencadenar terremotos, y no precisamente pequeños. Por ejemplo, una liberación de estrés en la zona de subducción de Cascadia podría llevar a un terremoto de magnitud 9. Para comparar, el mayor terremoto que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. El daño fue enorme, así que esperemos que el agua se quede en su depósito y siga manteniendo el delicado equilibrio entre las placas tectónicas. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Quién sabe cuántas cosas geniales hay allí en el fondo esperando que las encontremos? Por ejemplo, echa un vistazo a estos misteriosos agujeros que los científicos han hallado en las profundidades del océano Atlántico cerca de las Azores. Están alineados cuidadosamente a unos 10 centímetros de distancia, o en algunos casos a casi 1 metro. Se asemejan a las perforaciones que deja una máquina de coser. Algunos piensan que estos agujeros podrían tener un origen biológico. Por ejemplo, ciertos peces podrían haberlos hecho al caminar por el fondo del mar. Otros creen que podríamos estar viendo algo causado por humanos, quizá con un neumático con picos. Por supuesto, estos agujeros son perfectos para inventar historias sobre criaturas de otros planetas que supuestamente los hicieron. O quizá incluso monstruos legendarios como el del lago Ness. Definitivamente es difícil entender la causa de la simetría de los agujeros, pero un biólogo marino de profundidad ofreció una explicación bastante buena. Dijo que podría haber un animal que excava bajo el sedimento, y de vez en cuando podría hacer pequeñas chimeneas solo para tener acceso a la circulación de agua limpia en su pequeña madriguera. Es cierto que hay montones de sedimentos alrededor de las aberturas de cada agujero y respaldan la idea de que algo empujó la tierra desde abajo, pero aún no hay pruebas de que estos agujeros estén realmente conectados bajo la superficie. Hay muchas otras cosas ocultas en el fondo de los océanos y mares que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Por ejemplo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento realmente genial en la costa sur de Croacia. Una carretera oculta bajo capas de lodo marino que tiene 7000 años de antigüedad. Encontraron la antigua carretera en el asentamiento neolítico sumergido de Soline. El asentamiento de Soline era una isla creada por los humanos en tiempos antiguos, y un arqueólogo la descubrió hace 2 años. Estaba estudiando las imágenes satelitales de la zona alrededor de Korčula, una de las hermosas islas croatas. Cuando se dio cuenta de que podría haber algo interesante en el fondo del mar, se sumergió en el agua con su colega. Y debajo de la superficie del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, a una profundidad de 4 o 5 metros, encontraron muros de piedra que probablemente formaban parte de algún asentamiento antiguo. La masa de tierra donde la gente construyó el asentamiento estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Afortunadamente, esta zona está protegida de las grandes olas por las islas circundantes, por lo que el sitio se conservó relativamente bien. Ahora está oculto bajo la superficie del mar y está cubierto de lodo, pero es emocionante imaginar cómo las personas recorrían ese camino hace casi 7000 años mientras visitaban los asentamientos cercanos. Si quieres ver las criaturas más extrañas, siempre puedes dirigirte al fondo del mar. De hecho, los científicos han determinado que podrían existir más de 30 especies nuevas en el fondo del Océano Pacífico. Las han recolectado utilizando un vehículo controlado a distancia. Ese es un gran paso porque, hasta hace poco, solo podían estudiar semejantes criaturas a través de fotografías. Estoy hablando de gusanos segmentados, diferentes tipos de coral, algunos invertebrados similares a los 100 pies y muchos otros. Pero también existen muchas criaturas viejas y extrañas que ya sabemos que parecen salidas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el pulpo rojo, el pez abismal. Bueno, este parece normal hasta que lo subes a la superficie. El tiburón duende, el pez víbora de Sloan, los gusanos zombies. Sí, te entiendo. Sigamos adelante. El fondo del mar también esconde cosas del espacio. Hay rastros de formas raras de hierro y plutonio en el fondo del Océano Pacífico. Y lo más increíble es que todo esto proviene del espacio. Estos materiales radioactivos probablemente se formaron durante algún tipo de suceso catastrófico en el espacio y finalmente llegaron a nuestro hermoso planeta. Estos escombros extraterrestres aparecieron en la Tierra en los últimos 10 millones de años. Después de caer en el Océano Pacífico y asentarse a una profundidad de 1,5 kilómetros, se convirtieron en parte de las capas de roca.
El plutonio es especialmente emocionante para los científicos porque solo se ha encontrado en cantidades minúsculas, tal vez unos cientos de átomos, pero sigue siendo notable porque estos átomos son creados por estrellas en explosión. Cosas como esta nos demuestran que el universo produce elementos más pesados que el hierro, como el plutonio, el oro, el uranio y el platino. Todavía no estamos seguros acerca de los orígenes de estos elementos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes. Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Rupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo, en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca.
Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra. La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. ¿Pero podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción? Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos 2 volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales.